Muy buenos días, queridas amigas y amigos, compañeras y compañeros de la mesa principal. Muy complacido de que hoy podamos tener esta importante actividad aquí en el recinto más solemne de la Asamblea Legislativa, que es el salón donde se colocan los retratos de los expresidentes y expresidenta de la República. Este acto reviste importancia para nosotros por varias razones. Uno, porque dentro de la perspectiva de los diputados de estar haciendo leyes, hay un elemento muy importante y es que debemos de lograr que el proceso legislativo se acerque a las demandas, necesidades y pensamiento del pueblo y de la gente que habita en nuestro país. El proceso legislativo no debe ser un proceso divorciado del sentimiento de las personas. El proceso legislativo debe de alguna manera tener una buena comunicación con lo que es el sentimiento y prioridades de la sociedad. Si la Asamblea Legislativa no abre sus puertas y abre su pensamiento para retroalimentarse con la sociedad costarricense, los y las 57 señoras y señores diputados estarían viviendo prácticamente bajo una cúpula alejada de la realidad nacional. Y es por eso que nos ha interesado mucho en este periodo legislativo que me ha tocado presidir la Asamblea, abrir las puertas del Congreso para poder tener una buena relación e intercambio de criterios, de opiniones, de ideas y una retroalimentación con la sociedad costarricense. Otro factor que es muy importante de la óptica legislativa es definir que el proceso legislativo tiene que tener muchísimas prioridades, porque a veces cuando nosotros estamos detrás de esas puertas entrando a desarrollar los procesos de legislación, tenemos la inclinación a sentir que la discusión nacional gira en torno a los temas económicos. Y entonces la discusión es cómo está el déficit fiscal, qué va a pasar con el presupuesto de la República, si hay que poner impuestos, que hay que recortar gastos, y tenemos una visión total y absolutamente fiscalista de la labor legislativa. Y la labor legislativa es mucho más que eso. Si no es por el tema fiscal, caemos entonces en el tema de las emergencias y las urgencias. Que hay una calamidad nacional, no me refiero al caso del huracán Otto, pero también lo incluyo, pero que hay una calamidad nacional, que se cometió un delito grave, entonces hay que correr a buscar cómo se cambia el Código Penal para poder revisar esa ley. Que sucede una situación que genera algún problema, que si no toma el país una decisión en una ley puede ser excluida de organismos internacionales o no va a ser admitido en la OCDE, que es el Club de los Países Desarrollados. Entonces todos tenemos que correr a ver cómo promovemos la legislación. Entonces, giramos en torno a la parte fiscal o giramos en torno a las prioridades del momento, pero perdemos en la legislación la visión de mediano y de largo plazo. Y eso precisamente es un error porque nos da una visión cortoplacista de lo que es el proceso legislativo. Y otras áreas que son muy importantes van quedando relegadas. Y eso hace que definitivamente Costa Rica entonces vaya perdiendo liderazgo y más que liderazgo, vaya perdiendo darle jerarquía e importancia a otra serie de actividades de la vida cotidiana que son fundamentales. Hoy estamos entonces logrando eso. Venimos a discutir de temas que no son los relacionados con la parte fiscalista ni los temas de urgencia, sino que son temas pensando en el desarrollo de mediano y de largo plazo del país, que es precisamente el fomento, la promoción y el apoyo al deporte en Costa Rica. Y mucho de esto valdría también para el tema de la cultura. Desde esta perspectiva, cuando tenemos una actividad como la de hoy, estamos pensando en el mediano y en el largo plazo. Y estamos pensando en la construcción de una sociedad diferente. Pero además, hoy vamos a conversarlo desde la óptica específica del combate a la parte de lo que es la delincuencia y la lucha contra los delitos y el desestímulo a la delincuencia, teniendo como un área importante el deporte y agregaría yo la recreación. Desde ese punto de vista, teniendo en el país un serio problema de seguridad ciudadana que todos sufrimos y del cual nos quejamos, ¿verdad? Hoy de las primeras noticias de la mañana aparecen 5 personas muertas en una residencia en Liberia. No sé más, nada más leí el titular que me llegó al teléfono, no sé qué más pasó, pero de hecho es una tragedia.
y cuando vemos y oímos los noticieros nos damos cuenta de cómo ha crecido el tema de la delincuencia y del crimen en el país, y entonces ahí tenemos que plantear una serie de soluciones, pero siempre nos vamos a la solución que está al final de la cadena, y esta solución al final de la cadena es decir, metamos más gente a la cárcel, y por supuesto eso es ya cuando usted tiene la sociedad, a las personas en la sociedad que se salieron de las reglas del sistema. Y yo soy uno de los más vehementes defensores de que tiene que haber penas de prisión y penas severas. Y eso en derecho penal, los que pensamos así nos llaman draconianos, porque responden a un viejo código que fue promulgado por un gobernante dracón, y entonces era demasiado restrictivo. Entonces, debo decirles que yo soy en ese sentido muy draconiano. Si la gente se sale del sistema de vida en sociedad y rompe las reglas, hay que castigarla y hay que llevarla a un centro penitenciario, claro, con respeto a los derechos humanos. Pero ¿por qué vamos a pensar en el último eslabón de la cadena? Que es cómo metemos a los que se salieron del sistema a las cárceles. Ahí debemos de cambiar la visión, porque si no cada vez vamos a tener que seguir construyendo más cárceles, y debemos de venirnos más bien al primer eslabón de la cadena, que es cómo logramos evitar que la gente caiga en actividades delictivas, y cómo construimos una sociedad que permita que no tengamos gente tentada por caer en la actividad delictiva. Y ahí surge la visión de un país que invierte en educación, y un país que promueva y desarrolle el deporte, porque no hay función más amigable para rescatar a las personas en problemas de caer en alguna patología social que precisamente la actividad deportiva. Si el deporte por sí mismo desarrolla los hábitos y las características en la persona en términos de disciplina, por ejemplo, que la alejan de las tentaciones de caer en actividades de índole de patologías sociales, entiéndase, problemas de alcoholismo, drogadicción y por supuesto delincuencia. Si nosotros logramos promover el deporte en el país, y sobre todo en algunas regiones importantes que son semilleros de buenos deportistas, pero que tiene la gran competencia con los problemas del narcotráfico, vamos a lograr rescatar y retener a los jóvenes dentro de los cánones del comportamiento social que se requiere, y no los vamos a estar perdiendo. El país se ha visto muy amenazado con el cambio de las políticas de los narcotraficantes, que ahora ya no se le paga a los narcos que están operando en Costa Rica, ya no les pagan con dólares. Cuando mandan droga de Colombia a los Estados Unidos, antes al narco costarricense que ayudaba a pasar la droga por el territorio nacional se le pagaba con dólares, ahora se le paga con droga. Entonces esos que reciben esa droga se ven en la obligación de tener que ir a venderla en Costa Rica, y para venderla en Costa Rica se producen dos fenómenos. Uno, quieren intoxicar aún más a nuestros jóvenes y a nuestra población, y lo segundo, buscan a personas que se encarguen de la distribución y de todo el proceso de comercialización de la droga en el país. Y claro que caen en la tentación de buscar a jóvenes que se encuentren en riesgo social, no exclusivamente, pero que se encuentren la mayoría en riesgo social, en condiciones de pobreza, que entonces les encuentran tremendamente atractivo dejar el colegio, dedicarse a la distribución de la droga y de la noche a la mañana verse con mucho dinero y empezar a convertirse en los referentes en los barrios, como las personas que tienen más dinero y que tienen su carro y que empiezan a ser entonces los líderes negativos de la comunidad, y esos son ejemplos a seguir. Si nosotros logramos frente a eso transformar la sociedad para que el líder y el referente sea el deportista y la persona que está en la práctica del deporte, vamos a poder introducir una disciplina diferente en nuestro país y vamos a lograr hacer un cambio cultural importante, y vamos entonces a rescatar a esos jóvenes y a esa juventud para poder encauzarla por algo total y absolutamente positivo, como es precisamente las actividades deportivas. Pero eso no solo se hace con que nosotros lo digamos aquí, sino que también tiene que obedecer a una política estatal de apoyo al deporte, y en ese sentido debemos de lograr que la visión que hoy predicamos vaya de la mano con la visión del gobierno y vaya de la mano con la visión de las autoridades que manejan los fondos del Estado, para que también se apoyen los recursos que requiere el país para ir desarrollando los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades deportivas. Porque
con el seguimiento de este mensaje de fondo, difícilmente alguien levanta la mano y dice yo me opongo. No, yo no estoy de acuerdo en que se fomente el deporte como una vía para lograr mejorar toda la vida en sociedad. Difícilmente alguien lo hace, pero nosotros no necesitamos que no se opongan, lo que necesitamos es que nos apoyen, y que nos apoyen dando recursos, y que nos apoyen y universalizando la educación física en todas las escuelas, y no solo estando en unas pocas, y logrando que realmente exista toda una mentalidad en aras de apoyar el deporte en el país. Y eso es algo fundamental que se debe de predicar con acciones y no simplemente con el discurso, y es parte de lo que hoy deberíamos de dejarse sembrado aquí en la Asamblea Legislativa como una de las ideas fundamentales, que es que el deporte como un instrumento de integración social, de lucha contra la delincuencia, de rescate y sostenimiento de los jóvenes en actividades productivas como son las actividades deportivas, no requiere que nosotros lo aplaudamos en la Asamblea Legislativa, no, lo que requiere es que demos acciones y decisiones que lo hagan realidad y que se permita que se pueda hacer realidad. Yo con frecuencia digo que alabo la disciplina y las políticas que tuvieron los países comunistas en torno al deporte, y cómo la Unión Soviética mantenía toda una política estatal de apoyo al deporte y de promoción del deporte. En el caso, por ejemplo, del ajedrez, hubo una era de campeones mundiales de ajedrez que todos eran soviéticos, porque el niño que sobresalía lo tomaba el Estado para empezar a prepararlo, y vean ustedes la cantidad de personas que todavía, bueno, hoy todavía Anatoly Karpov es uno de los maestros más connotados, Gary Kasparov todavía, que fueron educados dentro de esas disciplinas. En el caso de la República Checa con Nadia Comaneci, pero toda una disciplina de apoyo al deporte y a la construcción de esos valores, que fue una buena sabiduría que se tuvo en esa época de los regímenes comunistas, probablemente lo único o de las muy pocas cosas buenas que tenían, pero nosotros deberíamos de tomar esas buenas experiencias para que logremos esa transformación en la sociedad, y que el respaldo se demuestra con actos y con hechos y no simplemente con discursos. Yo, que soy un activo ciclista, debo decirles que uno no encuentra respaldo de nadie, ¿verdad? Ni qué decir en las carreteras, la poca actitud amigable hacia los ciclistas, igual hacia los corredores que salen a entrenar en las mañanas y les tiran los carros. Cómo cuenta la gente que está entrenando y pasa un bus y le abren la puerta para golpear a la persona, algo o sea, que demuestra una hazaña innecesaria, ¿verdad? En donde más bien deberíamos de estar logrando que la gente practique esto. Y si hiciéramos un día el cálculo de lo que nos economizaría, ya no hablando del tema delictivo, sino lo que nos economizaría en los gastos de la Caja del Seguro Social, en la atención de personas, si estas personas hubieran estado ejerciendo el deporte, pues la verdad es que tendríamos una sociedad muy diferente y una cantidad de recursos importantes en el país. Y por supuesto, lo otro que a uno le da tristeza es que desde el punto de vista gubernamental prácticamente se asocia deporte con fútbol, y en fútbol al final siempre aparecen los recursos y siempre aparece la plata para que tengamos la selección. Yo no me estoy oponiendo a eso, obviamente, en buena hora. Lo que estoy reclamando es por qué las demás disciplinas no tenemos el mismo trato, y eso es parte de lo que tenemos que ir construyendo en el país. De tal manera que en buena hora que hoy tengamos esta actividad, que replanteemos la necesidad en nuestra sociedad de que combatamos la delincuencia no en el eslabón final, que es metiendo a la cárcel a los que se salieron del sistema, sino evitando que la gente caiga en eso, y cómo los rescatamos y los podemos mantener en las actividades deportivas y crear y construir una sociedad de niñas, niños y jóvenes que tengan disciplina, que tengan amor por la práctica de diferentes deportes, que busquen una vida saludable, que los aleje del cigarro, de la droga, del consumo
del alcohol y que los oriente y canalice precisamente por una visión que también lleva toda una política de nutrición, de hábitos alimenticios saludables, etcétera, que podría transformar nuestra sociedad y construir un país de grandes seres humanos, y que ese sería un gran legado que les dejaríamos. Para que ustedes estén informados, y con esto termino, estas actividades, además de que las transmitimos, nosotros las grabamos y después las vamos pasando en diferentes horas del día en el canal legislativo para que se logre una mayor divulgación. Y también sacamos cápsulas de las intervenciones, de la participación de la gente, que las transmitimos para que el resto de diputadas y diputados también conozcan lo que aquí se discutió. Y en pocos días vamos a tener un sistema muy moderno de multimedia que nos va a permitir que todo esto pueda ser accesado por cualquier persona que hoy no vino y entonces entre y revise la conferencia tal y pueda verla y usarla como referencia para citas, etcétera, que ya lo estamos terminando de poner y de preparar para que entre en funcionamiento dentro de pocos días, y eso pues nos permite que no solo las personas que hoy vinieron se beneficien de la importante charla que hoy vamos a recibir y de esta actividad y de los aportes de ustedes, sino muchas otras personas que por razones de diferente índole hoy no nos acompañan. Pero termino dándole las gracias por venir a la Asamblea Legislativa a conversar y a discutir sobre este tema, y ojalá que este sea no un granito, sino un gran grano de arena para seguir construyendo esa sociedad diferente que todos los costarricenses merecen. Muchas gracias.